Bienvenidos a la inauguración de esta exposición de Juan Carlos Castro Crespo. Hace ya 11 años, 2013, empezaba mi andadura en el equipo directivo, como vicedirector, y fue la primera exposición que trajimos, se llamaba El arte de la fuga, y 11 años después, Juan Carlos vuelve a casa. Juan Carlos está obsesionado con los templos, pero no de la forma religiosa, ¿no? En templos donde ocurre la magia cotidiana, el arte, el saber. Si en esa ocasión fueron los grandes teatros del mundo, donde tantas veces has escuchado conciertos y óperas, aquí nos traes las grandes bibliotecas. Vais a disfrutarlo sobremanera. Quiero dar las gracias a la corporación municipal que ha venido en representación del ayuntamiento. Estamos encantados de tener tantos amigos aquí interesados por el arte, por la cultura. Ya comenté la vuelta del instituto que no solo queremos ser un centro educativo, queremos devolver a la ciudad todo lo que se ha hecho con este edificio, ¿no? Con la institución. Y queremos ser también un centro cultural. Esta es la primera y qué lujo de exposición la que vamos a tener hasta el 22 de mayo. Y eso, daros las gracias por vuestra asistencia. Buenos días a todos y a todas. Le decía hace unos minutos a Luciano, para quien no lo sepa, Luciano es nuestro conserje histórico. El que os habla llegó en el año 87 y Luciano llegó en el 90, es decir, que ya lleva en el instituto muchos más años que yo. Le decía a Luciano que la sensación que tenemos los que volvemos a casa, como Juan Carlos en este momento, es que nunca nos hemos ido del todo. Yo falto desde hace algunos años, pero esta sigue siendo mi casa, igual que para la mayoría de todos vosotros y para una inmensa mayoría de personas de Huelva y, ¿por qué no lo podemos olvidar?, de la provincia, porque esta casa fue elemento de vertebración fundamental a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX, de todo el siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Y estas son las palabras que con todo cariño y con todo amor le he dedicado a mi amigo Juan Carlos Castro Crespo y al Instituto La Rábida. Un niño alto y muy delgado saborea un parisien de chocolate y tutti frutti en las escalinatas del instituto. Ya está tranquilo. Ha firmado su examen de ingreso en el instituto. Mientras saborea la golosina, observa que sus piernas ya le obedecen y parecen relajadas. Salió esta mañana muy temprano de su casa. Aseado, su madre Alejandra ha puesto orden en su pelo castaño ondulado. Juan, su padre, le ha perfilado la camisa y revisado sus zapatos. Le han deseado suerte y le han hablado de la importancia de este día del ingreso en el bachillerato. Antes de despedirse, ha revisado la maleta con sus lápices, bolígrafos y goma de borrar. El autobús lo lleva desde la barriada José Antonio hasta la Plaza de las Monjas. Desde allí camina por la calle Monasterio, La Fuente, San Pedro, San Andrés, hasta desembocar en el cruce de la Cuesta del Carnicero con la avenida Manuel Siuroz, subiendo los primeros repechos del Cabezo para encontrar en su mitad el edificio ejemplar de José María Pérez Carasa. El instituto, nuestro instituto y casa de casi todos los estudiantes onubenses hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Fue esa su casa durante 7 cursos, desde el primero de bachillerato hasta el año del preuniversitario, e ignoraba entonces que ese paisaje sería el de todos sus días, de vaivén continuado, desde que formó hogar con Charo más arriba, en el Cabezo, ya en la calle Ricardo Terrades, en una casa estudio de Pepe Álvarez Checa, que de ladrillo a ladrillo mantiene un diálogo tensionado y casi en escorzo con el edificio de Pérez Carasa. Hoy no ve el instituto desde su casa, hoy está aquí.
Es su tercera vuelta desde sus años de estudiantes. Nos acompañó en noviembre y diciembre del año 2013 con su exposición El arte de la fuga, y en el mes de noviembre de 2017, cuando apadrinó a quien esto firma en su ingreso en la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. Es posible que las palabras de aquel acto se las haya llevado el viento, pero nuestras pupilas, Juan, todavía están heridas por la fuerza del color y los trazos con las que nos deleitaste aquella noche del otoño del 17. La memoria visual del espectador comprobará el hermanamiento y la trabación estética y dialéctica de aquel arte de la fuga y la que hoy nos congrega con el título del libro Juntos, Esplendor y Muerte. Un pintor irradiante, tan lleno de fuerza y de personalidad, nos ha arrastrado por salas de conciertos, por teatros y por óperas, por los territorios del barroco y de la modernidad para traernos ahora a estas estancias mil veces soñadas, imaginadas o visitadas y en las que habita el verbo en forma de libro. Un libro, el libro, mil libros, un mundo, mil mundos, un hombre, una mujer, la humanidad. El infinito en un grano de trigo, ese Semá Israel confesional o laico que nos hermana y encadena con todos los lectores del mundo, vivos y muertos, evocados, rememorados en sus escenarios y paisajes, desde los libros de la triste figura a los 150 libros de la biblioteca de Velázquez, desde el Maquiavelo que vestido con trajes curiales dispuesto a dialogar con los muertos, al Walter Benjamin, retratado en la Biblioteca Nacional de París, leyendo con fricción, la mirada muy fija y con la pluma en tensión dispuesta para la escritura, o a Ortega sobre la mesa del comedor de su casa, imposibilitada su biblioteca, toda ella con libros abiertos en consulta o a la espera de algún detalle, o el eterno doncel que, esculpido en piedra, lee mientras se abre a la eternidad. Este mundo es nuestro mundo. Estos libros son nuestros libros, con ellos nacemos, ellos se nos han hecho crecer, ellos cobijan nuestros miedos, nuestros temores, nuestras esperanzas, ellos cantan nuestros amores, nuestros quebrantos y desasosiegos, avizoran nuestro futuro y narran nuestra muerte, dan cuenta del tiempo perdido y del tiempo recobrado. Y estos son los espacios que recrea, que inventa o que sueña o vislumbra Juan Carlos. En ellos están la Biblioteca Joanina de Coimbra o la del Palacio de Viana de Córdoba, la Colombina de Sevilla, la Nacional de Madrid o las Americanas del Congreso o la Pública de Nueva York, la Nacional de Buenos Aires que dirigió Borges cuando Dios le dio con magnífica ironía a la vez los libros y la noche, la del Escorial de nuestro señor Don Felipe o la del Alcázar incendiado en 1734. Pero también está una biblioteca mucho más modesta, pero más al alcance de la mano, pues como la metáfora de la libradura bíblica, si en un libro están todos los libros, en una biblioteca están las puertas de todas las demás. Y esa biblioteca es nuestra biblioteca, que también a lo largo de su más que centenaria historia ha hecho honor al título de esta exposición. Esos anaqueles que pinta Juan Carlos, esas estanterías en difícil equilibrio, esos libros heridos, durmientes o casi desaparecidos, pudieron ser los nuestros. Una biblioteca casi toda ella inspirada por un krausista, don Federico de Castro, y en la que un lector de la primera década de la fundación del Instituto podía leer a Kant, a Hegel o a Krause casi al mismo tiempo que un lector de la biblioteca de la Universidad Central de Madrid. O una biblioteca que se hace mayor con la donación de quien fuera profesor de letras y director del Instituto, don Lorenzo Cruz de Fuentes, o que ha tenido los mimos y los cuidados de personas como Elena Martín Vivaldi o Manuel Sánchez Tello. Gracias a ellos, nuestros fondos se hermanan con el que pueden contener las bibliotecas de Juan Carlos Castro Crespo, tesoros como la Biblioteca Hispana Sive Hispanorum, 1672 del gran Nicolás Antonio, la geografía histórica de Pedro Murillo Velarde, la Summa Teológica de Santo Tomás, la obra de tratadistas escolásticos
y teológicos como Gaspar Jennings, Noel Alexandre o Alfonso María de Ligorio en ediciones del siglo XVIII o una edición de la Vulgata de 1775, o magníficas ediciones de la Divina Comedia del Paraíso Perdido o de las Cantigas del siglo XIX, o espectaculares obras de botánica de Gastón Bonnier o la impactante dermatología general y clínica iconográfica de las enfermedades de la piel de don José Eugenio de Olavide del mismo siglo. Así pues, queridos amigos, pasen, miren y lean. Muchas gracias. Probando. Yo improvisando como siempre. Quería hablar brevemente, porque todo lo que se ha dicho aquí yo me enorgullezco de ello, sobre todo por el texto de mi amigo Juan Antonio, que me ha parecido entrañable, sobre todo ese chiquillo espigado, alto, con el pelo moreno, ondulado. Eso me ha encantado, porque lo recuerdo perfectamente cuando bajaba esa escalinata y mi padre me compró un helado, le hice un parisien, pero un helado de tutti frutti. Recuerdo ese día como algo entrañable. ¿Quién me iba a decir que con el paso del tiempo yo iba a estar aquí presentando mi segunda exposición? Eso se lo debo de agradecer al centro, su director, a todo el equipo, el equipazo, Paco Romero, Juan Luis Villegas, al que de alguna forma ha hecho posible. Pues voy a intentarlo porque de la otra forma se oye peor. Quería decir que tengo que agradecer a todos estos amigos, incluso a Adolfo Morales, que ha sido el que de alguna manera ha montado la exposición, los consejeros, los montadores, y como hace prácticamente Rafa Nadal al terminar un encuentro de tenis. Agradecer a todos. Pues en esta ocasión, de verdad, les agradezco a todos todo el mismo que han puesto en que esta exposición se lleve a cabo de la forma que lo han hecho. Por otro lado, quería aclarar una cosita, porque la exposición se llama Libros Juntos, que es el arranque de un poema de Quevedo, y que dos puntos aparecen a continuación para decir esplendor y muerte. Y Esplendor y Muerte no es la próxima película de Almodóvar, es sencillamente lo que yo he entendido que son las bibliotecas. Cuando yo me fui con mi mujer, que yo viajo poquísimo, yo estoy muy pegado a mi estudio y muy pegado a mi familia. Entonces, no hay tiempo que perder. No se pierde tiempo viajando, por supuesto que no, pero se aprovecha más trabajando como yo lo hago, que tengo que trabajar a salto de mata. Cuando estuve en Portugal, que yo, eso sí, me conozco Portugal de punta a rabo, pasé por Coimbra, que no lo conocía, y me encontré que en el campus de Coimbra, campus universitario, me dijeron que fuera a ver una biblioteca. La biblioteca me sorprendió porque por el exterior no pareciera que era importante. Cuando entré, aquello me conmovió. Aquel espíritu barroco, joanino, pues hizo que me quedara sorprendido con aquella belleza tan inmensa. Aquello fue realmente el motorcillo que dio lugar a la colección de libros, o bibliotecas, o librerías. Empecé a pintar los primeros que se ven a color, en formato grande. Y a partir de ahí, como ocurre en todos los trabajos creativos, existe algo que se llama evolución. Y esa evolución la llevé a cabo, pues, haciendo pruebas de aquí, pruebas de allá. Empecé a cambiar formatos, a utilizar en vez de color una grisalla. Ya sé que todos lo sabéis, pero por si acaso alguien no lo sabe, una grisalla es utilizar el negro como base y a partir de ahí todos los rebajes posibles hasta el blanco más blanco. Bueno, pues ahí empecé a trabajar y a meterle, por ejemplo, algo como el papel que utilizamos nosotros cuando somos chavales y queremos hacernos un abanico, y que es el plegado de papel. Bueno, pues previamente con el grafiado imitaban a los libros, que yo lo que no iba a hacer era ponerme a pintar libro por libro. Yo soy una persona enormemente conceptual. A mí lo que me vale es, lógicamente, la idea.
La artesanía, pues la verdad que paso un poco de ella. El trabajo tampoco yo no soy un tío muy trabajador en el sentido de hacer siempre lo mismo. Yo soy trabajador cuando me llama la creatividad. Cuando me llama la creación puedo estar trabajando 48 horas seguidas. Bueno, pues decía que una es la grisalla. Bueno, al principio son esos dos cuadros de Coimbra, que son las dos oposiciones del concepto longitudinal de la biblioteca, el anterior y el posterior, y luego está pues eso, la reflexión sobre la biblioteca y la aparición del trabajo permanente y constante a lo largo de esa grisalla que yo he dicho. Eso lo dejo, lo abandono, porque ya había hecho algo así como 30 piezas, y cuando yo llevo tantas obras hechas, yo no me gusta repetirme, y como no me gusta repetirme, corto y busco otras fórmulas para decir lo mismo, y otras fórmulas para decir lo mismo, después de pasar mucho tiempo en meter más color. Y no es que estuviera pasando por un buen momento emocional, sino sencillamente que el color no tiene nada que ver con el mundo de las emociones, aunque sí también, eso habría que verlo. Yo cuando entro en mi estudio después de mis obligaciones, sin tener por qué decir qué tipo de obligaciones, sino que me meto en el estudio, cierro la puerta, pongo a Bach o pongo a cualquier otro, a Hans Zimmer, no tiene por qué ser otro clásico, ya me aíslo, y entonces aquí ya no hay emocionalmente bajones ni subidas, aquí lo que hay es una emoción por la creación, y esa emoción pues me supone empezar a hacer cosas nuevas. Y ya os digo, meto color en esa última fase, haciendo cositas pequeñitas y haciendo una última pieza mayorcita que la llamo y la titulo Placeres, donde se ve una gran biblioteca con un friso griego intenso, muy fuerte, donde me he partido el espinazo cortando papelitos que imiten a los lomos de los libros. Yo que no soy nada paciente, yo soy todo lo contrario, yo soy un tío muy ágil, muy nervioso, como me veis, y la verdad que no admito el de estar sentado. Yo siempre pinto y trabajo de pie o a cuatro patas, perdón, pero lo cierto es que así soy yo. Y entonces ese placer es esa estancia con dos puertas que me dicen mucho. Una parece la luz entreabierta y la otra, estando entreabierta, no sale luz ninguna. También tiene una intencionalidad muy concreta, muy personal. Y aparece un pedazo de piano abierto con toda la brillantez que tiene la laca del piano, ese que está bruñido y barnizado con muñequilla. Chi, 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 chi. Bueno, pues eso está hecho del fondo de un bolso de mi mujer, de imitación a charol, que se lo he mangado, ahora que nadie le va a decir nada, pero se lo mangué y lo coloqué. O sea que realmente es apasionante, digo yo apasionante la cantidad de chasca que yo meto en los cuadros. Perdón. Pero lo cierto es que una vez pintando en el estudio, vivía con nosotros una chica que le tenemos mucho cariño de Bolivia, hasta con nosotros 15 años, realmente un retaquillo, pero todo lo que es de pequeño lo tiene de grandeza humana. Y estando pintando en el garaje, en esa ocasión era verano, estábamos en el garaje, Charo entonces se podía mover, había bajado, estaba yo pintando, estaba Marina y estaba mi mujer Charo. Y estaba muy quietecita Marina viendo cómo ejecutaba lo que estaba haciendo, y le dijo Charo a Marina: Marina, quítate de ahí, que Juan Carlos te pega en el cuadro. Y no cabe duda que cualquier cosa que yo encuentro, allá va. La cuestión es sustituir una pincelada por algo que me ofrezca las mismas posibilidades que una pincelada. Y de esa manera pues funciono, hago limpieza en mi casa y nada más. Yo estoy a vuestra disposición, quiero acabar. Eso sí, ¿por qué? Lo primero que dije, ¿por qué esplendor y muerte? Yo sinceramente soy un tío muy positivo, muy optimista, pero yo entiendo que las bibliotecas y las librerías tenderán a desaparecer desgraciadamente. Quedarán las joyas,
Yo estuve en el Guggenheim hace poco tiempo y vi las joyas de miniaturas, de libros miniaturas o libros miniados, iluminados con toda riqueza de color y oro, en las estanterías horizontales que tenía el museo, y me di cuenta que efectivamente eso no corresponde al siglo XV, que es cuando la imprenta lógicamente adquiere ya carta de presentación como fábrica de libros, sino esos libros eran únicos, ejemplares únicos, y la verdad que ellos eran joyas. Esa librería, evidentemente, los incunables, eso no va a desaparecer nunca, pero las librerías convencionales desgraciadamente desaparecerán. Y yo ponía, por ejemplo, algo que es ilustrativo, aunque evidentemente no sea normal. Yo digo Esplendor, porque esa librería de Coimbra o la del Escorial o cualquier otra librería importante, eso te marca por la belleza, por el entorno, por todo. Y ahí hay que hacer todo lo posible, aunque sea carísimo el mantenimiento. Restaurar un libro es mucho más caro que restaurar un cuadro de Velázquez. ¿Por qué? Porque un libro tiene 500 páginas, un cuadro de Velázquez es solo una página. Un libro tiene 2 lecturas en una misma hoja. Luego hay que tener mucho cuidado con restaurar con transparencias una parte de la hoja y la otra parte de la hoja. Mucho más caro. Y sin embargo, no va a haber a lo mejor dinero para eso. Y otra cosa, la cantidad de árboles que se talan solo para las ediciones de libros. Y yo que conste que soy una persona defensora de los libros físicos. El libro físico, un libro de Ramón Llanes abierto, de Pepe Juan de Atril, es un placer ver, oler el papel. Pero si ese papel lo hueles tú dentro de 50, 100 años, por los bibliófagos se la han trincado a mitad, y los ácaros igual, y ya no huele lo mismo meterte en los sótanos de la biblioteca pública de aquí de Huelva, que nada más que respiras ya tengo que salir fuera a estornudar porque me están comiendo a mí también. Lo que quiero decir que esplendor, ¿por qué? Por esa biblioteca, y muerte, por la muerte que van a tener las librerías. ¿Por qué? Porque una biblioteca de Alejandría que pudiéramos tener, que pedazo de biblioteca, se puede contener en un pendrive y se pueden ahorrar miles de árboles. Tiene la palabra Pastora Jiménez. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a ser bastante breve porque creo que ya todos han explicado bastante bien la obra, al autor y para lo que estamos aquí. Entonces, simplemente agradecer al centro, que siempre que hacéis cualquier cosa me invitáis, y la verdad que estoy súper agradecida de venir a todo lo que realizáis, porque es algo que, bueno, a los más jóvenes y a toda la ciudad siempre les viene bien todo lo que tenga que ver. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a ser bastante breve porque creo que ya todos han explicado bastante bien la obra, al autor y para lo que estamos aquí. Entonces, simplemente agradecer al centro, que siempre que hacéis cualquier cosa me invitáis, y la verdad que estoy súper agradecida de venir a todo lo que realizáis, porque es algo que, bueno, a los más jóvenes y a toda la ciudad siempre les viene bien todo lo que tenga que ver con la cultura, que al final va unida con el turismo, que yo todo lo que tenga que ver con el turismo pues siempre lo voy a apoyar. Y al autor también quiero felicitarle por la obra esta. Bueno, todos los que conocemos a Castro Crespo sabemos que sus obras son pues llamativas, especiales, y yo tengo alguna que otra en mi casa porque mis padres son unos forofos de lo que es el arte y la pintura y de Castro Crespo, entonces pues lo conozco bastante bien todas las obras, y quiero darle la enhorabuena por esta y la iniciativa de haber puesto aquí después de 10 años, haber vuelto a poner aquí para que también los más jóvenes se metan en este mundo de la cultura, en este mundo de la pintura, y den valor también a muchas cosas que, bueno, como ha comentado antes, los libros, la cultura al final se va dejando de un lado, y así es una manera pues de llamar otra vez la atención a estos libros y a esta cultura. Así que simplemente pues agradeceros la invitación y daros la enhorabuena tanto al centro educativo como al autor por esta exposición. Muchísimas gracias.